Slowly but surely, I started preparing myself for failure, which is honestly a terrible thing to do. Sometimes you just get so consumed by negativity and then this false perception of hopelessness that you just like, you know what? Okay, maybe there is no hope for me, and you actually start believing this. Por la autoridad en el nombre de Jesucristo, recibe tu libertad, recibe tu sanidad, recibe tu progreso, recibe restauración, recíbela, 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 recíbela hoy. Saludos a todos, me llamo Claire y soy de Sudáfrica. Mi problema empezó en el 2023, cuando estaba en 11º grado. Tuve este inexplicable declive académico y simplemente no tenía sentido para mí. No importaba cuánto trabajo duro ponía o las horas que dedicaba a mi trabajo. Cuando hacía pruebas o exámenes, nada salía bien. Porque tenía lagunas mentales, era presa del pánico y me ponía ansiosa. Me temblaban las manos y no podía escribir. Entraba con mucha confianza, pero luego me quedaba estancada y ni siquiera sabía cómo empezar la primera pregunta. En Sudáfrica, el 11º grado es un año muy crucial porque al final del año utilizas esos resultados para postularte a las universidades. Así que la situación fue muy desmotivadora para mí porque sabía que este año era mi año decisivo. Tenía un objetivo en mente y durante mucho tiempo siempre quise estudiar medicina después de la escuela secundaria. Así que con eso en mente y los resultados que estaba produciendo, pensé, no, ciertamente no hay manera de que pueda lograr mi objetivo o llegar a mi sueño a ese ritmo. La medicina es extremadamente competitiva, así que pensé, no hay esperanza para mí, así que poco a poco comencé a prepararme para el fracaso, lo cual honestamente es algo terrible de hacer, pero a veces me dejé consumir tanto por la negatividad y una falsa percepción de desesperanza. Pensé, tal vez no haya esperanza para mí y realmente comencé a creerlo. ¿Cómo fue tener ese miedo al fracaso? ¿Cómo fue lidiar con la ansiedad? ¿Cómo iban tus calificaciones? ¿Te preparabas antes de ir a los exámenes o a tus pruebas? ¿Cómo fue esa experiencia? Si puedes compartirla para la gloria de Dios. Fue realmente horrible. Fue tan horrible. Sí, me preparé, pero estaba demasiado consumida por la negatividad y la ansiedad y esta falsa percepción de desesperanza. No soy mi propio creador, pero pensé, no, veo que no hay esperanza para mí en el futuro. No importaba cuánto trabajo ponía, no importaba cuántos métodos de estudio diferentes utilizaba. Y lo curioso es que estudiaba en casa y todo iba muy bien. Entraba con tanta confianza, pero tan pronto como entraba a la sala de exámenes, todo cambiaba. Tenía ansiedad y depresión. A veces me tomaban todos estos pensamientos negativos antes incluso de tener el papel delante de mí, con solo entrar a la sala de exámenes. Me daban temblores y literalmente no podía escribir. Me sentaba y esperaba que mis manos dejaran de temblar para poder realmente procesar lo que tenía frente a mí y comenzar a responder preguntas. Fue terrible, honestamente.
Así pasó en el 2024. El mismo problema persistió cuando estaba en 12º grado. Pasó que un domingo después de la iglesia, mi madre estaba hablando con una de sus amigas y ella dijo, ¿por qué no te unes a uno de los servicios de Gochard TV de los sábados? Porque ella se había unido a ellos. Mi madre y yo, junto con el resto de nuestra familia, nos unimos por primera vez en mayo del 2024. Para ser honesta, me uní al servicio de oración interactiva y pensé, hoy es mi testimonio, lo recibiré. Vi que todos se estaban manifestando y pensé, no siento nada. ¿Me pasa algo? ¿Qué me pasa? Pero a pesar de todo, seguí uniéndome cada mes con mi madre y mi familia, porque me encantaba escuchar la palabra cada mes. Siempre sentí que había algo muy práctico que me hablaba. Así que debido a eso y a lo espiritualmente conectada que me sentí durante las oraciones, continué participando y pensé, ya sea que esté teniendo una manifestación física real o no, creo y siento que esto me está ayudando mucho. Me hace sentir bien, así que seguiré participando. Me gustaba unirme, así que seguí uniéndome. Fue una experiencia espiritualmente satisfactoria, independientemente si tenía un testimonio físico o no. Así que seguí adelante y poco a poco pensé, wow, porque solía tener ronchas esporádicamente por toda la piel. Y entonces me di cuenta, espera, no me he quejado con mi madre que me han salido ronchas en una semana. Y luego fui a decirle esto a mi madre y ella dijo, sí. Y luego poco a poco, los temblores que me surgían mientras escribía, esos pensamientos negativos que solían inundar mi mente y que sentía que no podía controlar, todo eso también empezó a desaparecer. Y entonces pensé, espera, ya no experimento esto. Empecé a sentirme mucho más ligera. Y luego, a finales de abril y principios de mayo, el momento en que los estudiantes normalmente solicitarían ingreso a las universidades, me sentía más ligera, pero aún no tenía esperanza para poder perseguir lo que quería. No pensé que tuviera lo necesario porque mis calificaciones aún no estaban a la altura, todavía estaba encontrando mi camino. Entonces comencé a buscar alternativas en literalmente cualquier materia. No es que necesariamente tuviera interés en ello, pero cualquier cosa que pensé que podía conseguir, simplemente apliqué a las universidades y presenté mi solicitud a casi todas las instituciones de este país porque pensé, no voy a conseguir un lugar, voy a tomar lo que consiga. Hay varias opciones, pero honestamente no quería quedarme sentada en casa después de mi examen de graduación. Realmente quería avanzar más en mis estudios. Y en el fondo de mi mente todavía tenía mi sueño. La medicina ha sido el sueño de toda mi vida, pero no quería postularme para ello. Pensé, no, eso no tiene sentido. Mi reporte es pésimo. ¿Por qué haría eso? Pero mi madre afortunadamente me animó y me dijo, Claire, inténtalo. Porque si es para ti o no, eso es algo que Dios tiene que decidir. Así lo hice. Y presenté solicitudes en todas partes. Y luego pasó agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Allí fue donde tuvimos nuestros 2 periodos principales de exámenes.
Empecé a sentirme más ligera y más segura. No experimenté ninguna ansiedad ni histeria durante mis exámenes. Desapareció por completo. No tuve ningún pensamiento negativo. Caminaba con confianza y salía pensando, Dios, tú estás conmigo. Creo que tú estabas conmigo cuando estudiaba. Sé que tú estás conmigo en esta sala de exámenes. Y yo salía y me preparaba para mi próximo examen y lo dejaba así. No sabía qué esperar, pero pensaba, simplemente voy a tener fe. Yo hice mi parte, que Dios haga el resto. Los resultados del examen salieron a mediados de enero de este año. Recuerdo la noche anterior a que salieran los resultados. Lo que ocurre en Sudáfrica es que si se obtienen distinciones, se publica en el periódico a medianoche y puedes ir a la venta más cercana y encontrar esos resultados. Y luego el día siguiente, al mediodía, es cuando realmente obtienes tu resumen completo con las calificaciones finales. Recuerdo irme a la cama esa noche porque estaba muy estresada y preocupada porque no sabía qué esperar. Durante mucho tiempo me estuve preparando para el fracaso. Aunque ya me había ido alejando de ese camino, todavía tenía esa pequeña duda en el fondo de mi cabeza. Entonces pensé, déjame irme a la cama para poder olvidarme de esto por completo. Y dio la casualidad de que uno de mis amigos había comprado el periódico y envió una foto en nuestro chat grupal. Pensé, oh no, ¿debería mirar o no? No quiero arruinarme la noche. Entonces pensé, bueno, déjame mirar. Busqué mi número de examen y al principio, creo que porque estaba muy nerviosa, miré el número de examen equivocado y entonces pensé, oh no, porque solo vi 2 distinciones e hice 8 materias y una vez más no sabía qué esperar, pero pensé, seguramente ahora no voy a alcanzar mi sueño. Y entonces mis hermanos me escucharon, pensaron, seguro ha obtenido los resultados. Entonces entraron corriendo a mi habitación y me quitaron el teléfono. Y comenzaron a revisar y a hacer una referencia cruzada para ver mi número de examen en el periódico. Y luego empezaron a nombrar todas las materias que vieron en el periódico. Entonces nombraron cada materia y conté 8 materias. Dije, no hay manera. Por favor, verifiquen ese número nuevamente. No hay manera de que obtenga distinciones en todas mis materias, no. Y entonces mis hermanos dijeron, no, esto es correcto. Y sentí como si mi mundo se detuviera allí mismo. No sé cómo explicarlo. Estaba tan abrumada, sentí que estaba soñando, pensé, ¿yo? ¿Qué? No es posible. No lo creí. Honestamente estaba dispuesta a conformarme con cualquier cosa que tuviera. Por eso presenté solicitudes en todas las instituciones del país. Un poco más tarde en la semana de resultados, los estudiantes reciben respuestas de las universidades. Y todas las universidades a las que presenté mi solicitud para estudiar medicina no habían dicho nada. Entonces pensé, ¿qué se supone que significa esto? Y finalmente, 3 días después, recibí mi primera respuesta de una de las instituciones. Y luego, una por una, seguí recibiendo cartas de aceptación para medicina de casi todas las instituciones a las que había aplicado. Entonces pensé, no solo puedo estudiar lo que había planeado y aspirado, sino que puedo elegir a qué institución quiero ir. Y honestamente, fue increíble. Y además, llegué a la universidad, pero un tema que estaba pendiente desde el 2024 eran las finanzas. Una carrera de 6 años como esta es bastante costosa, especialmente porque viviría a 6 horas de casa. El alojamiento, las tasas de matrícula y todo lo demás es bastante caro.
Y mi familia es una familia bastante grande. Y aunque mis padres dijeron, estamos trabajando duro para ti, no tienes que preocuparte por las finanzas, en el fondo de mi mente siempre pensé, soy una de 4 hermanos. Mis padres mantienen a 2 familias. ¿No es egoísta de mi parte querer estudiar durante 6 años? Pensé, ¿cómo va a pasar eso? And then literally, oh my gosh, literally, 2 weeks. Pero 2 semanas después de haberme ido a la universidad, me mudé y todo. Sucedió que 2 personas de mi iglesia se acercaron a mis padres y les dijeron, hemos propuesto el nombre de su hija para una beca. Asegúrense de que envíe todos sus datos y ellos considerarán si ella es elegible para esta beca. Envié mis datos y pensé, oh Dios, por favor haz que esto suceda. Si no sucede, no será. Y menos de una semana después, recibí una carta de aceptación de una institución diciendo que financiarían mis estudios completamente durante todo el año, con alojamiento y todo incluido. Y esa fue otra bendición, una enorme bendición. Honestamente, solo quiero decir que ya sea que tome un día, una semana, un año o años, Dios siempre te llevará exactamente a donde Él quiere que estés. No importa lo inseguro que estés acerca de un sueño o una visión que Él ha plantado, con el tiempo dará fruto. Solo hace falta tener fe en ello, y siento que es una profecía cumplida, porque mi segundo nombre es Nokutenda, y eso significa con fe. Así que honestamente, simplemente camina por fe, no por vista, y entrégaselo todo a Dios. No pierdas la esperanza. Es un cliché, sí, pero sinceramente no pierdas la esperanza.